Hace algún tiempo atrás prediqué sobre algo que le puse como título La Iglesia Perfecta, pero ahora no me gusta el título, pero ya pasó. Porque yo abarqué 3 puntos de la iglesia y lo voy a mencionar esto a forma de repaso porque hoy día es como una continuación del tema. Y si ustedes se recuerdan, simulé una conversación con el apóstol Pablo. El pastor estaba haciendo de Pablo y él me contestaba de allá de la banca. Y yo a la vez simulé ser una persona que estaba descontento con la iglesia en la cual yo participaba. Por lo tanto andaba en busca de una iglesia que fuese la iglesia ideal. Y mencioné todas las iglesias que aparecen en el Nuevo Testamento y nos dimos cuenta por las respuestas del apóstol Pablo que todas tenían problemas. Entonces eso nos llevó a la conclusión que no hay iglesia perfecta porque nosotros los creyentes en Cristo seguimos siendo pecadores y tenemos muchas fallas. Entonces prediqué primeramente que en esa oportunidad que la iglesia era una comunidad de creyentes en Cristo. ¿Ya? Y el segundo punto que desarrollé fue que la iglesia es una comunidad diversa en su composición, por edades, por sexo, diversa en cuanto a los dones que Dios nos ha entregado, diversa en muchos sentidos. Y también es diversa en cuanto a cómo se denomina cada una en nuestro país y en el mundo entero. Por eso hay tantas denominaciones con distintos nombres. Y finalmente desarrollé el punto de la iglesia como comunidad organizada, y mencionando que Cristo es nuestra cabeza y que procuramos regirnos por las normas bíblicas, y en el caso específico nuestro somos una comunidad reformada o presbiteriana. Como tal tenemos un sistema de gobierno, ¿verdad?, con ciertos líderes que representan a la congregación en este gobierno. Hoy día, en una pretensión un poco osada de mi parte, porque creo que podría perfectamente haber sacado 3 mensajes distintos acá, pretendo desarrollar el tema la iglesia como comunidad evangelizadora, solidaria y sanadora. Primeramente, la iglesia como una comunidad evangelizadora. Y nos levantamos la pregunta, ¿qué es evangelizar? ¿Qué es? Y se define, ¿no es cierto?, la evangelización normalmente como una gozosa proclamación del Evangelio. Gozosa, dirá alguien. A mí me han tratado mal por testificar de Cristo, me han tratado de canuto, me han tratado de fanático, etc. Pero es gozosa. Es verdad que el llevarle el Evangelio a otras personas siempre tiene costos de distinta índole, pero cuando uno lo hace, vuelve con gozo después de hacerlo. Siente gozo en el corazón porque está cumpliendo un mandato del Señor. Y ejemplos tenemos en la Escritura. Yo voy a usar varios versículos en este día, los tengo ya traspasados a mi cuaderno y los voy a ir mencionando porque si ustedes pretenden buscarlo en las Biblias se van a distraer mucho, pero están tomados de la palabra del Señor. ¿Cómo es esto que es una gozosa proclamación del Evangelio? El Salmo 126:6 dice que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Aunque ese texto está en un contexto de liberación del pueblo de Dios de la esclavitud en la cual estaba, en este caso no en Egipto, sino porque había sido sometido por otros pueblos. Sin embargo, siempre se ha aplicado mucho, ¿verdad?, la predicación del Evangelio, porque cuesta predicar el Evangelio en distintos sentidos. Y lo que se siembra es una semilla. Sabemos que le dejamos el resultado al Señor.
pero después, cuando hay fruto, cuando hay alguna cosecha, hay mucho gozo. Volverá a venir con regocijo. También me llamó la atención un texto en Lucas 10, 17, donde nuestro Señor Jesucristo envió a 70 personas a predicar. Él había elegido primero los 12 más cercanos a él y después selecciona un grupo de 70 personas y los manda de 2 en 2. Es decir, se crearon 35 grupos de trabajo de 2 personas y ellos van a predicar por diversos lugares. Y cuando vuelven, dice Lucas 10, 17, volvieron los 70 con gozo. Volvieron contentos. Tan contentos venían que el Señor no les tomó muy en cuenta cuando le dicen a él que venían contentos, porque les añade una cosa importante que nosotros los cristianos olvidamos. Debemos estar siempre gozosos por ser hijos de Dios. Y eso es lo que Cristo les dice. Estén más contentos porque sus nombres están escritos en los cielos. ¿Ya? No les está reprochando que vienen contentos por la predicación, pero les está recordando algo importante. Bueno, decimos que es una gozosa proclamación del Evangelio. Y podemos levantarnos aquí la pregunta, ¿y qué es el Evangelio? ¿Qué es? Lo definimos normalmente como buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y en qué consisten estas buenas nuevas, estas buenas noticias? Consisten en que Dios redime a través de Cristo para salvar al hombre de la esclavitud del pecado y de su condenación eterna. Dios redime, lo hemos explicado en otras ocasiones, no está de más volverlo a mencionar. Redimir es pagar un precio para dejar libre a alguien. En la antigüedad, cuando existía la esclavitud, alguien que tuviese dinero podía pagar por un esclavo y en vez de llevarlo a su casa, lo podía dejar libre, le podía dar la libertad. Y eso es lo que hizo Dios con nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó un precio alto, muy costoso, su sacrificio en la cruz. Al que no tuvo pecado, en ese momento aparece cargando los pecados de toda la humanidad y en particular de cada uno de los escogidos. Un costo grande. Él lo pagó, nos redimió. Entonces, pasa con la evangelización algo parecido, pastor, a lo que pasa con la mayordomía. Cuando hablamos de mayordomía, a veces creemos que se refiere solo al uso del dinero, de los pesos. Pero la mayordomía estamos viendo en el estudio del día domingo que abarca todos los aspectos de nuestra vida. Y evangelizar, digo yo en esta mañana, es no solo proclamar salvación en Cristo, es no solo eso. Y de hecho el Evangelio de Marcos empieza hablando de cómo Dios, Cristo mismo, empieza su labor evangelizadora del mundo. Él empieza a predicar, está contenido en Marcos 1, los versos 14 al 15, empieza a predicar el Evangelio del Reino, un concepto que va un poquito más allá, ¿no es cierto?, del concepto primario, básico de la salvación en Cristo. Está hablando de un reino, y Él es ese rey, el que gobierna. La soberanía de Dios, en este caso, expresada a través de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio del Reino. ¿Y qué dice Él cuando predica el Evangelio? Dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo se cumplió? El de los profetas del Antiguo Testamento, que venían anunciando, predicando por mucho tiempo que vendría un Mesías a salvar a los pecadores. El tiempo se ha cumplido, porque Dios se hace presente en la tierra a través de la encarnación, a través de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo.
También dice Cristo, el reino de Dios se ha acercado. Este reino, que también se venía profetizando desde el Antiguo Testamento, se ha acercado tanto que ahí está el rey, está acá en el planeta, en la tierra, allá en la tierra santa, ahí está Cristo. El reino se ha acercado. ¿Y qué agrega? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Algunos han pensado a veces que la predicación del Bautista era muy distinta de la de nuestro Señor Jesucristo, pero aquí vemos que Él sigue más o menos el mismo esquema. Predica a Cristo el arrepentimiento, el dejar atrás esta vida de pecados y creer en el Evangelio, en la buena nueva de salvación. Entonces, creo que evangelizar es no solo proclamar la salvación en Cristo. Pablo, voy a citar algunas frases de Hechos, el capítulo 20, versos 20, 24 y 27. Pablo dice a los ancianos o presbíteros de Éfeso, nada que fuese útil he evitado de enseñarles en público y por las casas. El Evangelio abarca la enseñanza. Entonces, cuando hablamos de una comunidad evangelizadora, debe incluir, por supuesto, la enseñanza. Y Pablo también agrega lo siguiente, hablando de muchos padecimientos, persecuciones que él había sufrido. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí se abarca otro aspecto, ¿no es cierto?, que es la gracia de Dios. Gracia es este regalo inmerecido que Dios nos da, de adoptarnos como hijos a través de la cuenta de nuestros pecados pagada por nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo también agrega, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, todo. Entonces, como aplicación a este primer punto, tenemos que predicar, comunicar, testificar que Dios nos ofrece salvación, vida eterna por el sacrificio de Cristo. No basta. Esto es imprescindible, porque nadie va a entrar al reino de Dios ni va a tener conocimiento de todo el consejo de Dios, de todo lo que es el Evangelio, si primero no escucha ese principio básico de que somos pecadores y que solamente tenemos salvación a través de Cristo Jesús. Es imprescindible entonces hablar de eso, pero es el principio del Evangelio. Es el principio. Por esa predicación básica nosotros llegamos a ser hijos de Dios, pero tenemos que seguir siendo evangelizados. Tenemos que seguir siendo evangelizados. Me pregunto, ¿cuántas personas se convierten, pero no sabemos más de su fe? Se convierten entre comillas. Después no sabemos más de ellos. Los vemos, pero no, ellos ya se convirtieron. Creen que se salvaron porque aceptaron este regalo precioso de la salvación en Cristo Jesús, pero les faltó continuar conociendo el Evangelio. ¿Cuántos experimentan un cambio en su vida de todas las personas que dicen creer en Cristo? Es necesario la predicación, la enseñanza del cambio de vida. Somos nuevas criaturas. Hemos nacido a la vida espiritual. Hay que despojarse de la vida antigua para tomar una vida nueva.
Hay muchas personas que conocen a Cristo por el ministerio de un evangelista, porque la Biblia nos dice que hay evangelistas. En Efesios, en 1 Corintios 12:4 dice que ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. La persona que ejerce un ministerio dentro de la iglesia cristiana ha sido dotada con los dones para eso. Y hay algunos que recibieron un don especial de evangelista. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y ahí a veces nosotros caemos en la trampa. Yo no soy evangelista. Que prediquen el evangelio los evangelistas. Caemos en esa trampa. Pero todo cristiano es responsable de evangelizar. Los primeros cristianos transmitieron el evangelio. En Hechos 8:4 se nos dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. En medio de la persecución que se empieza en la iglesia de Jerusalén, la gente huye para salvar sus vidas, se esparcen a distintos lugares, pero en vez de andar escondidos, asustados porque los perseguían, van anunciando el evangelio. Eran creyentes, no eran evangelistas. Eran miembros de iglesia como nosotros, pero iban pregonando el evangelio. También en 2 Timoteo 1:8 hay una exhortación del apóstol Pablo, en este caso a Timoteo, pero aplicable a nosotros, que dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No tengamos nunca vergüenza de dar testimonio de nuestro Señor. Nos digan lo que nos digan. O en medio de cualquier conversación, metamos ahí, ¿no es cierto?, una cuñita y digamos, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. No nos avergoncemos de dar testimonio del Señor. También en Mateo 10:32 hay una frase muy fuerte de nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Pero el que me niegue, el que se hace el que no sabe, que quiere pasar camuflado como cristiano, yo también lo voy a negar, si no me confesó. Yo también lo voy a negar. En Romanos 10, 14 y 15, un pasaje bastante conocido, dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Los que no son todavía cristianos, creyentes, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? 4 preguntas ahí del apóstol Pablo que van directo a cada uno de nosotros. Entonces, ahí habla de personas que salen a predicar a otras partes, a otros lugares, pero que son enviados por una congregación, ¿no es cierto?, por un grupo de creyentes que tiene que apoyarles. Encontramos en la palabra del Señor y en la experiencia cristiana que los métodos o la forma de evangelizar es muy diversa, muy diversa. Pero yo diría que la forma es secundaria. Está en segundo lugar el cómo. Es cierto que algunos métodos pueden ser más efectivos también, es verdad, ¿no es cierto? Que si se planifica algo bien, a lo mejor va a producir mejor resultado que cualquier método improvisado. Pero todo método es correcto. Lo fundamental es hablar de Cristo, su obra, sus enseñanzas. Dios es el que abre el corazón.
Acordémonos siempre de eso. Una pequeña frase bíblica, un pequeño testimonio que nosotros entreguemos, es Dios el que va a hacer brotar esa semilla. Dice en 1 Corintios 1:21 que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación. Entonces hay muchas formas. Entregar un folleto, el testimonio, que podamos darle a un familiar, a un vecino, a quien quiera que sea. Una invitación a la iglesia, importante, si nos cuesta un poquito comunicar el evangelio a otra persona, pero la podemos invitar, que venga a la casa del Señor. Hay algo muy importante que es la conducta cristiana, que es quizás la forma más poderosa de evangelizar. Cuando nos conducimos de acuerdo a las normas que Dios quiere que nos conduzcamos, los demás se dan cuenta. Y sin que uno abra la boca a veces le preguntan. Y ahí Dios nos da la oportunidad también, ¿no es cierto?, de enseñar acerca de Cristo. La oración es sumamente importante. La oración por los inconversos, familiares, vecinos, conocidos. La oración es importante. Aportar recursos materiales también es importante en la evangelización. Hemos tenido, ¿no es cierto?, un trabajo en Los Vilos. Ayer fuimos a Los Vilos, un grupo de 8 personas de acá de la iglesia y más 4 jóvenes de Santiago, de un grupo de 6 que venía algunas veces a trabajar ahí, a ayudarnos. Ellos vinieron y bueno, la iglesia ha estado por más de 2 años, casi 2 años y medio más o menos, llevando el evangelio allá a ese lugar. Y eso no habría sido posible porque unos pocos han ido, más que los 8 que fuimos ayer, porque algunos fueron en algunas ocasiones distintas, ¿ya? Pero es importante la oración por ese trabajo que se estaba haciendo allá. Y los recursos, ¿cómo llegar allá? Los Vilos está un poquito más lejos que de aquí a Santiago. Los recursos materiales, los gastos de benzina, de vehículos, etcétera, de tratados, de folletos evangélicos, de cuadernos muy bonitos con ilustraciones que se les repartieron a los niños, fue gracias a que la congregación apoyó con oración, apoyó también, ¿no es cierto?, con las ofrenda especial que el primer domingo del mes va para el ministerio de evangelización. Bueno, creo que voy a alcanzar a desarrollar porque los otros puntos los tengo mucho más breves, que es la iglesia como comunidad solidaria. La iglesia como comunidad solidaria debe serlo con sus miembros y también con otras personas. Dentro de las congregaciones hay carencias, hay necesidades materiales, hay duelos, hay pruebas, hay alegrías, hay tristezas, pasamos por muchos estados, ¿no es cierto? Y la palabra del Señor nos exhorta a ser solidarios porque somos un cuerpo en toda circunstancia. En Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Tenemos una obligación nosotros, como creyentes en Cristo, estar atentos cuál de nuestros hermanos en la fe está carente, tiene una necesidad, porque la palabra nos exhorta a compartir. En Romanos 15:26 se menciona algo bien interesante, en este caso por el apóstol Pablo. Dice que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Me llamó bastante la atención cuando leí esto, porque la iglesia de Jerusalén, ¿cómo empezó? ¿Se acuerdan? Lo que pasó al principio, vino el Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Y tenían necesidades? No tenían.
porque dice que incluso vendieron hasta sus casas, ¿ya? Y repartieron para que nadie tuviese necesidad. Y resulta que pasa el tiempo y ahora nos encontramos con que dos iglesias lejanas, que ni siquiera eran mayoritariamente de judíos, eran más de gentiles, recolectan una ofrenda para los pobres de Jerusalén. ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó allá si en un momento tuvieron mucha abundancia? ¿Habrá sido un mal paso? ¿O se gastaron muy rápido el dinero? Porque dijeron tenemos, ¿no es cierto? Habían vendido hasta sus casas. Hay un detalle, ellos ¿por qué lo hicieron? No fue simple generosidad. Ellos creían que Cristo venía en su generación. Mientras ellos estaban vivos, iban a ver el retorno de Cristo, el que Él había anunciado y del cual Él dijo no se sabe ni el día ni la hora. Ellos lo esperaban ya. Y si lo esperaban ya, ¿para qué tener casa? ¿Para qué tener autos? No había. A lo mejor, ¿para qué tener burros? ¿Para qué tener caballos? ¿Ya? Pero se deshicieron de sus bienes y pasa el tiempo y la iglesia cae en pobreza. Muchos hermanos necesitaban Jerusalén. Y desde allá, de esas iglesias que habían sido criticadas muchas veces porque ellos no se circuncidaban como los judíos, les mandan, hacen una ofrenda y les mandan una ayuda. Decimos que también los cristianos pasamos por duelos, por pruebas, por alegrías, por tristezas. Y en Romanos 12:15 se nos dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Hay que estar al lado del que está alegre y al lado del que está triste. Hace una semana nos gozamos con nuestro hermano Francisco, que está haciendo una clase a los niños ahora, porque se había titulado como ingeniero. Nos gozamos, claro, porque somos un cuerpo, somos una comunidad, y nos alegramos con él, como que fuese parte de un triunfo nuestro, ¿ya? Y otras veces hay duelos, hay pruebas, hay dificultades, y hay que estar al lado del hermano que está sufriendo, hay que estar al lado de él. Pero eso solamente con la comunidad cristiana, o la Biblia va más allá. La Biblia nos enseña que también tenemos responsabilidad de ablandar nuestro corazón y de tener misericordia con otras personas. Gálatas 6:10 dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hay aquí como un principio, un orden, ¿ya? Primero hay que ayudar a los hermanos de la comunidad, y si en la medida de lo posible, socorrer a los que no son de nuestra comunidad, dentro de la medida de lo posible, ¿ya? Pero según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Finalmente, quiero mencionar que la iglesia también es una comunidad sanadora. Es una comunidad sanadora. La Biblia dice algo en cuanto a las enfermedades. Cuando estamos hablando de comunidad sanadora, no quiere decir necesariamente que nosotros tenemos el poder de sanar a las personas. Cristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos, y nosotros decimos creer que Cristo puede sanar. No negamos eso, ¿ya? Pero Cristo puede sanar, es Él el que puede sanar. Y la Biblia en Santiago 5:16 dice, orad unos por otros para que seáis sanados. Sanados pueden ser enfermedades, ¿no es cierto?, físicas, como pueden ser emocionales, como pueden ser psíquicas, etc. Nosotros debemos ser solidarios en ese sentido y ser una comunidad sanadora tratando de ayudar al que está con problemas de enfermedades, con problemas físicos, ser amables con ellos, darles una palabra de aliento,
en todo lo que se pueda ayudarles, ayudarles. Pero también dentro de nuestras comunidades surgen conflictos. Seguimos siendo pecadores, lo hemos dicho ya varias veces, seguimos siendo pecadores. Y de repente surgen dificultades entre nosotros porque tenemos distintos temperamentos, distintos carácter, cosas que le gustan a uno, no le gustan al otro. A uno le gustaría que las cosas se hicieran así, a otro que se hicieran así, etc. Y a veces surgen conflictos que llegan a veces a ofensas personales también. Y en Marcos 11, 25 y 26 se nos exhorta a perdonar. Lo estudiamos en más profundidad, ¿no es cierto?, cuando se desarrolló en las clases del Sermón del Monte. Pero dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Tenemos que perdonar al ofensor. Más aún, si en el momento de la oración nos acordamos, ya, que alguien nos cae mal, no lo queremos ver, qué sé yo, perdona en ese momento si el hermano te hizo algo. A lo mejor no te hizo nada, a lo mejor soy yo el problema, pero a lo mejor nos hizo algo. Si nos hizo algo, perdónalo. ¿Ya? Porque así actúa Dios con nosotros, y Dios, así como Él nos perdona, exige que nosotros también perdonemos. Finalmente, dentro de las características de la Iglesia como comunidad sanadora, está el ejercicio de la disciplina. Hay dentro de una comunidad organizada como iglesia, como es el caso nuestro, somos una congregación organizada, puede haber alguna situación en que sea necesario aplicar alguna disciplina a algún miembro. Pero tengamos mucho cuidado que el apóstol nos dice en Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si alguno es sorprendido en una falta, ¿en cuántas de todas las miles de faltas que nosotros cometemos somos sorprendidos? La mayoría quedan, perdónenme la expresión, quedan para callados. Lo sabemos nosotros, a lo mejor alguien de nuestro círculo familiar, ¿ya? Pecamos muchas veces. Bueno, tenemos la gracia de poder recurrir a Dios el Padre confesando nuestras faltas, ¿no es cierto? Y la gracia perdonadora de Dios a través de Cristo Jesús, ¿ya? Pero si alguno fuere sorprendido, es decir, si un pecado se hace público, ahí es donde los líderes de la iglesia, en representación de ella, tienen que aplicar disciplina. Pero una disciplina que tiene un propósito definido: restaurar. Restaurar ya se ha explicado en otras ocasiones que es reparar, remendar, algo que se rompe, ¿no es cierto?, que se echa a perder, que cuesta un poco restaurarlo, pero se puede restaurar. Y el objeto, el propósito de la disciplina es restaurar, no hundir a la persona que ha sido sorprendida en alguna falta. Es restaurarla, es decir, que la persona pueda recuperar lo que en ese momento perdió por alguna falta. Y considerándonos, dice que tiene que ser con un espíritu de mansedumbre. O sea, no se puede ir al caído, al que fue sorprendido en una falta, como, aquí vengo yo, representante no solo de la iglesia, estoy representando a Dios, ¿no es cierto?, con un cierto orgullo, con un sentirse superior al otro espiritualmente. Considérate a ti mismo también. Considérate a ti mismo. He dicho otras veces que yo creo que mi prójimo, es un espejo para mí. Las cosas, las fallas que yo veo en los demás, me apuntan a mí también. Y en ese sentido debemos ser, como iglesia, una comunidad sanadora.
Me alcanzó el tiempo, pensaba que no, ¿ya? Pero entonces recordemos que la Iglesia, como comunidad evangelizadora, debe llevar el Evangelio, pero que el Evangelio no es solo predicar salvación en Cristo Jesús. Por eso al recién convertido hay que seguirlo instruyendo, discipulando, dicen algunos, ¿verdad? Discipulándolo. El nuevo convertido debe seguirse congregando, porque aprende de la palabra, se empieza a alimentar y así logra cimentar su fe y seguir los caminos de Dios. Y luego dijimos que somos una comunidad solidaria, entonces debemos estar atentos a las necesidades de nuestro hermano, necesidades de cualquier tipo, material, anímica, de fe, espiritual, de caimiento, todo eso. Debemos estar atentos para nosotros ayudarles. Y como comunidad sanadora debemos procurar restaurar a aquellos que le hemos visto caer. Que Dios nos bendiga en esta mañana y por sobre todo que nos ayude para aplicar esto a cada uno de nosotros. Oremos.